Hola compañeros y compañeras. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la discapacidad intelectual. Mi nombre es Daniela Valentina Chaverra y este video ha sido realizado para fines educativos de la asignatura Trastornos del Aprendizaje. Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que significa la discapacidad intelectual. Y la discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual que se encuentra por debajo del promedio de la población. Este se manifiesta durante el periodo de desarrollo, o sea, hasta los 18 años. El diagnóstico de retraso mental o discapacidad intelectual, como se conoce hoy en día, exige tres criterios clínicos, los cuales son, primero, el funcionamiento intelectual. Este pues generalmente se mide a través de una prueba neuropsicológica que suministre un cociente de inteligencia, es decir, un CI. Debe ser inferior a 70, dado que existe un margen de error de 5 puntos en la evaluación del CI. El rango de RM sería entre 65 y 75. Segundo criterio, el niño debe presentar además problemas de funcionamiento adaptativo, es decir, tener dificultades para asumir las responsabilidades de tanto de comunicación, de autocuidado y de tipo pues también académico, esperadas pues para el rango de edad que presente y también las condiciones culturales en las cuales se encuentra el niño. Y como tercero, las deficiencias tanto intelectuales como adaptativas se deben observar antes de los 18 años, es decir, pues en la edad infantil, por decir, edad pues en la que ya se inicia el periodo de adultez. Entonces, el retraso mental no es una enfermedad, más bien se refiere a un trastorno cognitivo y también comportamental de múltiple etiología, es decir, puede tener diferentes orígenes. Puede ser etiología metabólica, infecciosa, traumática, cromosómica e incluso cultural. Son algunas de los orígenes desde los cuales se puede presentar el retraso mental o la discapacidad intelectual. Hay dos tipos de discapacidad intelectual. Primero, el asintomático. Este se refiere a consecuente pues, a factores familiares de tipo hereditario y ambiental. Es decir, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres. Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las deficiencias mentales son usualmente muy leves, así como las limitaciones físicas imperceptibles. Es decir, este tipo de retraso mental se debe un poco más a factores hereditarios cuando los padres ya han tenido una inteligencia pues baja o un coeficiente intelectual bajo, debido también a factores culturales en donde se han desarrollado. Y por otro lado está el retraso mental sintomático o de daño cerebral. Este pues se da a causa de factores accidentales, ya sea con cromosómicos, infecciosos, metabólicos, traumáticos, perinatales, pues entre otros. Es decir, este tipo de retraso mental se da a partir de un daño cerebral que se causó en la persona genéticamente o hereditariamente o perinatales, pueden ser antes del parto o después del parto. Se relaciona generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario de los del primer grupo, es decir, de los asintomáticos, por lo común presentan defectos físicos y constituyen aproximadamente un 25% de la población con retardo mental. Es decir, del 100% de la población, tan solo un 25% se presentan por un retraso mental sintomático. La prevalencia del retraso mental está afectada por variables tales como el sexo y el nivel socioeconómico. Los niños lo presentan con mayor frecuencia que las niñas, quizá por la mayor prevalencia de anormalidades congénitas en los varones y por la presencia en ellos de limitaciones intelectuales asociadas al síndrome de cromosoma X frágil, que lo veremos un poco más adelante. También hay una prevalencia más alta en grupos con niveles socioeconómicos bajos. Factores psicosociales como el bajo nivel educativo y los escasos recursos económicos se pueden correlacionar con el desarrollo cognitivo, como lo vimos anteriormente, que hacían parte del primer grupo de retraso mental pues asintomático. La clasificación de la discapacidad intelectual se hace tomando como base uno de los dos aspectos mencionados en la definición, es decir,
el tema cognitivo o la dimensión intelectual y las dificultades adaptativas, o sea, el tema comportamental. En la dimensión intelectual, considerada por Ardila como un poco arbitraria, puesto que esta se ha utilizado bajo pruebas de inteligencia como es la escala Wechsler para niños y también la prueba Stanford-Binet. Entonces, en relación a esto, para poder clasificar un poco la dimensión intelectual, hay ciertas categorías. Entonces, primero, un CI o un coeficiente intelectual que se encuentre entre el 69 y 55 se interpreta como un retraso mental leve. Un coeficiente intelectual que se encuentre entre 54 y 40 equivale a un retraso mental moderado. Y un CI entre 39 a 25 se considera como retraso mental grave. Y un CI inferior a 25 corresponde a un retraso mental ya de tipo profundo. Ahora, el retraso mental leve, ¿qué es? Generalmente este grupo de niños presenta hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. Es decir, hasta los 5 años hay algunas capacidades que si bien no las han podido adquirir podrían tomarse como normales. En ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor. Sin embargo, en la edad escolar es cuando todas estas dificultades se empiezan a observar con mayor criterio. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje de la lectura y de las matemáticas pues hay un tema más riguroso que al presentar un retardo mental leve pues ya no se van a poder llevar de una manera correcta. La mayoría alcanza un nivel académico de primaria o máximo uno de los 2 primeros años de secundaria, es decir, hasta sexto o séptimo grado. También se observa cierta inmadurez emocional y social. En el retraso mental moderado, el lenguaje que desarrollan está compuesta generalmente por estructuras gramaticales simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones el lenguaje está restringido a unas escasas palabras. Los logros escolares son muy limitados, pueden aprender a leer y escribir algunas palabras y a contar en forma simple. Ya en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, ya las limitaciones motoras y las pobres habilidades de autocuidado incrementarán la necesidad de la supervisión permanente. Es decir, al avanzar en edad, como las habilidades de autocuidado y las actividades de la vida diaria son muy limitadas o son muy pobres, entonces es ahí donde ya empieza a generarse un tema de supervisión, es decir, un acompañante, ya sea un familiar u otra persona que acompañen a esta persona para poder realizar sus actividades. Retardo mental grave. El retardo mental grave, pues ya algunos niños pueden presentar habilidades visoespaciales superiores a las habilidades del lenguaje, mientras que en otros el patrón puede ser al contrario. En los logros escolares son muy limitados. Pueden aprender a leer y escribir algunas palabras y a contar en forma simple. El retardo mental profundo, en el lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentidos y a la comprensión de órdenes elementales. Es decir, con una cierta edad, los niños que padecen retardo mental profundo pueden cumplir algunas órdenes elementales de la vida diaria, pero la construcción del conocimiento no va más allá, se queda en órdenes simples. El lenguaje también es bastante limitado. Los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros que pertenecen a este grupo. Ahora está la dimensión adaptativa. Las habilidades cognitivas incluidas en las pruebas de inteligencia están influidas por variables de tipo cultural y lingüístico, por lo tanto no siempre reflejan de manera objetiva las capacidades intelectuales del individuo. Eh, Otro tema importante es que la Asociación Americana de Retraso Mental especifica 6 niveles de funcionamiento en el adulto con este diagnóstico. El primero, el funcionamiento social y económico con supervisión. El segundo, funcionamiento social y económico en ambientes no competitivos y con supervisión constante. Y el tercero, el funcionamiento social y económico limitado, dependiente de supervisión y semiprotección para vivir.
El cuarto es la respuesta limitada en las relaciones interpersonales, es decir, se requiere una supervisión en las rutinas de la vida diaria. El quinto es la independencia total de cuidados de enfermería para actividades de la vida diaria. Y por último, la supervivencia requiere cuidados médicos o también de enfermería. El DSM-4-TR distingue 6 grupos de factores de riesgos, es decir, estos son factores hereditarios, alteraciones tempranas en el desarrollo del embrión, influencias ambientales, trastornos mentales de tipo psiquiátrico, problemas durante el embarazo y el parto y condiciones médicas variadas sufridas durante la infancia. Por otra parte están los factores genéticos. Un alto porcentaje de los casos de retardo mental sintomático son resultado de anormalidades genéticas. Es decir, que un 25 a 50% de los casos sean de esta manera. Algunos de los casos de retraso mental cromosómico pueden ser el síndrome de Down, el síndrome X frágil, el síndrome de Williams, la enfermedad Tay-Sachs, el síndrome de Turner y malformaciones congénitas del sistema nervioso. Muchas gracias por haber visto este video. A continuación dejamos las referencias bibliográficas de donde se analizó la información para poder realizar este video. Muchas gracias.